it's not enough. I feel it. Hola, bienvenidos otra vez a Historia de Miércoles. Hoy voy a estar junto a una docente y una becaria de CONICET, historiadora y feminista de la localidad de Tandil, pero que tenemos el gusto de tener en la ciudad de Azul porque también es docente del Instituto Palmiro Bogliano. Estoy hablando de Luna Doval. Hola Luna, bienvenida. Hola Angie, muchas gracias. Y bueno, saludo a quien esté también del otro lado escuchando. Así que bueno, acá estamos en Historia de Miércoles. Qué bueno esto de poder encontrarnos, aunque sea así de manera virtual, pero para poder seguir cortando tela. Luna ya ha estado en Historia de Miércoles, en la pandemia nos acompañó y siempre es grato poder charlar con ella, no solamente por todo lo que sabes, sino por cómo podemos empezar a tejer cuestiones de historia, además que es una persona muy formada y que tiene mucho para compartir con nosotros. Así que Luni, no quiero seguir hablando yo, tengo ganas de escucharte a vos, de que nos cuentes. Bien. Bueno, primero comparto lo que decías de que siempre es lindo generar un espacio de encuentro y de intercambio, y qué mejor que traer lo que nos convoca en este momento, que es la historia. En mi caso en particular, o lo que quisiera contar es un poco lo vinculado a la historia por la lucha por los derechos de las mujeres, por allá en Argentina a principios del siglo XX, que forma parte de esos procesos que están enmarcados en mi investigación, en el desarrollo de mi tesis doctoral, que está en proceso en este momento, pero ahí va. Así que, bueno, la idea es compartir un par de ideas o de reflexiones sobre cómo se fue gestando la lucha y a su vez la conquista, la adquisición de derechos. Es muy fácil hoy en día sostener o pensar que las mujeres, bueno, ¿no? Digo, dos mujeres en este momento hablando, comunicando, ejerciendo nuestra profesión de historiadoras. No era tan común a principios del siglo XX poder hacerlo con total libertad, ¿sí? Existía en el escenario de principios de siglo, las mujeres teníamos que pedir permiso a el hombre que podría ser nuestro padre, nuestro hermano o nuestro marido, para estudiar o para poder decidir sobre nuestros bienes, que eso tampoco estaba legítimo. Uh-huh. Así que, bueno, ese es en el escenario. No sé si querés ir haciendo vos preguntas, Angie, o querés que yo hable. Vamos, si querés, haciendo un mix de las dos. En parte también esto de que damos por naturalizadas un montón de cuestiones, pero que en realidad se corresponden hace muy poquitos años con estas libertades. Y cuando decimos muy poquitos años, estamos hablando de poco más de medio siglo. Sí, sí. De hecho, si quisiéramos hacer un pequeño raconto de algunos hitos fundamentales, sabemos que las mujeres en la Argentina pudieron votar por primera vez en el año 51, después de la promulgación de la ley por el voto femenino en el año 47, en el contexto del gobierno de Perón. Sin embargo, esa lucha, o sea, la posibilidad de adquirir el voto no es algo que solo sucedió ahí en los años 40, sino que tiene una larga data. Podríamos rastrear al movimiento de mujeres, al feminismo, al socialismo, de principios de siglo, que abogaron por el voto y que se encontraron con una serie también de obstáculos y dificultades esas mujeres y también hombres, porque hubo partes de hombres que estaban dentro del Partido Socialista, que es uno de los partidos referentes de la lucha por el voto, y también podemos mencionar algunos referentes del radicalismo,
que abogaron y consideraban que era importante que las mujeres también pudieran votar. ¿Por qué decimos esto? Porque si bien en la Argentina hoy sabemos que el voto es secreto, es universal y obligatorio, esa universalidad en realidad estaba pensada para varones mayores de 18 años, eso fue lo que implementó la ley Sáenz Peña en el año 1912, y recién en el 47 se sumó a ese conjunto de personas que podían votar las mujeres. Y bueno, y hace unos años atrás también se incorporaron ya no de manera obligatoria, pero el voto para los jóvenes de 16, que eso también fue una de las últimas reformas. En ese escenario, entonces, si quisiéramos pensar o nos situáramos sobre qué pasaba en la Argentina, podríamos decir que la consolidación de ese voto masculino no fue algo que no estuviera exento de críticas o de cuestionamientos de estos grupos que vengo mencionando. Por ejemplo, muchos años antes, o sea, casi a principios del siglo XX, en el año 1900, en la ciudad de Londres, existió un congreso internacional en donde una activista que fue médica argentina, que es la primera médica argentina, que es Cecilia Grierson, participó y en relación a su participación, ese mismo año, en el 1900, creó el primer Consejo Nacional de Mujeres. Este tipo de espacios de participación marcan también un hito o una de las formas en las que las mujeres tejieron caminos de alguna manera para adquirir esos derechos civiles y políticos que se les eran vedados. Participaciones, podemos mencionar Cecilia Grierson, Alicia Moró de Justo, Julieta Lanteri. Hay algo que me gustaría mencionar, vinculado sobre todo a la figura de Alicia Moró, porque ella logró vivir hasta el 86, hasta 1986 en la Argentina. Y así como nosotras podemos referenciar su militancia en el Partido Socialista y por la lucha de las mujeres a principios del siglo, también participó en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en el contexto de la dictadura. Y hace muy poco estamos recordando lo que fueron los 50 años del golpe, y qué mejor que mencionar a una figura que fue militante también en ese aspecto y acompañó a las abuelas y madres de Plaza de Mayo durante muchos años. La asamblea nace en el 75 y ella formó una parte activa. Digo, un personaje que transcurrió a lo largo del siglo XX, ¿sí? Luna, mientras yo te escucho, pienso en algunas cuestiones. Una de ellas es que lo que vos estás contando es el hecho de poder elegir, de poder votar. ¿Cuánto distaba para poder llegar a ser parte de una lista? Y mucho más, ¿cuánto distaba de poder ocupar un cargo político de poder real? Bien. Si bien el hecho más concreto es la sanción del voto en el 47, hubo instancias de participación políticas que podemos entender también como político, desde posicionamientos historiográficos que permiten comprender lo político no solo como esa actividad sufragista, sino también actividades que son estas, ¿no? Los consejos, las formaciones de asambleas, la escritura, las mujeres escribían. Ahora, en términos específicamente de los sufragistas, es interesante algunos antecedentes en términos de participación femenina, como es el caso de Julieta Lanteri, que también es una doctora, que ella era italiana y se radicó en la Argentina. Fue la primera mujer en votar en Argentina y en Latinoamérica, incluso cuando para nosotras no estaba habilitado. Pudo buscar los canales como para participar en términos de que hasta que no se implementó el padrón electoral basado en el
servicio militar obligatorio para los varones, o sea, en la libreta de enrolamiento, ella participó y no se le pudo negar esa participación. Sí, también hubo una intervención de la justicia, que ella hizo una apelación para poder votar. Digo, el interés era realmente genuino. Totalmente, y de hecho, después de que transformaron el padrón, que pusieron como obligatorio pertenecer o haber realizado el servicio militar, ella fue a golpear los cuarteles, y parece muy anecdótico, pero hay un registro que fue a buscarlo, a tratar de hacer ella el servicio militar. Obviamente le dijeron que no, y ahí se truncó la posibilidad de participar. Sin embargo, no quedó ahí, por ejemplo. Julieta también creó el Partido Feminista Nacional, en donde en el año 19, ¿sí? Entre fines del 19 y principios del 20, organizaron junto con Cecilia Grierson y Elvira Rawson un simulacro de elecciones en donde ellas se presentaron como candidatas. Esto ocurrió en la ciudad de Buenos Aires. Participaron alrededor de 4.000 personas, ahora no tengo la cifra exacta, pero fue una actividad muy interesante porque permitía de alguna manera mostrar que las mujeres no solo podían ser elegidas, sino que también podían participar sin ningún tipo de obstáculo de los escenarios políticos sufragistas. Más allá de eso, y más allá de estas actividades, y otro dato, por ejemplo, que es la posibilidad que tuvieron las mujeres sanjuaninas en el año 28 de participar en elecciones, que de hecho de esas elecciones sale una mujer intendenta. Hubo esos otros caminos que desde otras maneras de entender lo político o la política, las mujeres encontraron vías o formas de hacerlo. Por ejemplo, esto que yo te mencionaba, la escritura fue un lugar en donde canalizaron muchísimo cuestiones de demanda, de opinión pública, debates, posicionamientos teóricos, sobre todo aquellas cuestiones vinculadas a aspectos que en estas décadas eran muy centrales. Una, el rol de la mujer en tanto madre, ¿sí? Que no era algo por lo cual discutían o se renegaba, ¿sí? Había personajes que ponían en tensión la idea de maternidad. Sin embargo, hay diversas historiadoras que sostienen que a principios de siglo se puede hablar de un posicionamiento pro maternidad. Incluso también quienes no peleaban por el voto, como eran las anarquistas, también estuvieron a favor de la maternidad. Y por otro lado, cuestiones vinculadas a la educación. La educación, la posibilidad de que las mujeres accedieran a su formación, a una educación libre, es sobre todo las socialistas y las anarquistas ahí coinciden en esos proyectos desde distintos ángulos, pero coinciden en la importancia de la educación de la mujer. Hay una dinámica en los diarios o en la prensa que se puede observar que son varias publicaciones en torno al rol de la mujer en relación a la educación, primero en el ámbito del hogar, que acá es interesante como una nota al pie, comprender que a las mujeres, frente a esta ausencia de derechos políticos y civiles, se decía, bueno, ustedes no son ciudadanas en tanto como los varones, pero ustedes cumplen un rol como ciudadanas que es el ser guardianas del hogar, o sea, o guardianas del cuidado de la patria. Entonces se hablaba mucho de la educación al interior de las familias y de la moral y de las costumbres, y ahí las mujeres tenían ese rol central. No por nada ocuparon un espacio muy fuerte, este tipo de posicionamientos y discursos en la voz pública. Y también, así como lo vemos en la escritura, quienes no tenían la posibilidad de escribir utilizaron otro tipo de métodos políticos, como son las huelgas, las movilizaciones, la protesta. Es
muy interesante, sobre todo las mujeres de lo que refiere a la clase obrera, que tenían lugares muy centrales a la hora de llevar adelante una huelga. Hay un caso, por ejemplo, de acá de Tandil, en donde mujeres obreras se tiraron hacia las vías del tren para evitar que ese tren llegara con los con trabajadores, que no eran trabajadores, sino que eran los rompehuelgas, eran quienes iban a ocupar esos puestos de trabajo que habían quedado libres porque la gente estaba protestando y estaba en huelga. Entonces, para que no se quedara inactiva la producción, habían traído otra persona. Y las mujeres se tiraron a las vías del tren o hacían movilizaciones. Eso me parece que es sumamente central y nos permite abrir un abanico más grande de esas posibilidades o participaciones políticas. Sí. También, Luni, tomando en cuenta lo que vos decís, hay un hecho que muchos incluso lo hacemos sin pensar porque lo tenemos tan incorporado, que es hablar de estas mujeres habitualmente ligadas a un hombre. Sea su marido, como en el caso de Alicia Moró o en el caso de Eva Duarte. También podría ser su hermano, como mencionabas vos. Se me ocurre enseguida Macacha Güemes, que lo primero que linkeamos es que la hermana de Martín, bueno, pero fue una estratega del siglo XIX, y un poco la voz que se les ha dado sigue estando ligada a este rol de guardianas del hogar, de mujeres de su casa, de esposas, de madres, de hermanas. Sí. Sin embargo, si bien se las recuerda o se ha construido muchas veces desde la historia también ese lugar, hay proyectos historiográficos que cuando se empiezan a conjugar, por ejemplo, los estudios de género o también te diría los estudios de los afectos, como por ejemplo, para mencionar a una historiadora, María Vierge, se pueden ver este tipo de agencias y resistencias de esas mujeres para ser encasilladas o solo recuperadas desde ese espacio. Digo, si bien se las ha recordado como esta frase célebre, ¿no? Detrás de gran hombre hay una gran mujer, estas mujeres eran grandes de por sí. Totalmente. Y sin caer tampoco en una historia que sea solo de grandes hombres y mujeres, había muchas mujeres que hoy en día siguen siendo anónimas, en términos de que quizás no tenemos sus registros, no sé, por ahí no escribieron o no llegaron a profesionalizarse, pero que también cumplieron estos roles, como yo recién mencionaba, de estas mujeres trabajadoras de acá de la ciudad de Tandil, que tenía que ver con el movimiento de las canteras. Ese tipo de registros son los que nos permiten comprender que había estrategias y posibilidades de hacer política fuera de lo que estaba pautado, ¿sí? Como si fuera desde los márgenes, pero también dentro de lo que uno comprende como lo político, porque era efectivamente la manera de hacer política. A mí en particular, o quizás en este momento en el que estoy, en el desarrollo de mi tesis, me estoy volcando a las escritoras. A mí me gusta pensar en esas mujeres que escribieron y qué es lo que escribieron y por qué, pero sigo comprendiéndolas o trato de pensarlas no solo como aquellas que solamente se destacaron o sobresalieron, sino como voces que participaron en ese escenario y que no son ajenas al contexto, no las podemos pensar fuera de ese contexto, y tampoco nos podemos olvidar de esas que no llegaron a escribir, pero que también cumplieron lugares centrales. Pero bueno, a veces haciendo recortes una tiene que quedarse con... Si no, no te... Es que también es tan rico, y si bien se ha escrito ahora un montón y se ha analizado y se ha puesto sobre el tapete, tenemos mucho recorrido todavía que hacer con esta temática. Entonces son recortes que son necesarios y si no los hacemos se vuelve inabarcable para una persona o para un grupo de trabajo. No, por supuesto, por supuesto. Obviamente que hay muchos caminos y por supuesto que
también hay muchas maneras de aproximarse a ese pasado. Quizás yo elijo determinados recorridos historiográficos que se posicionan en estos términos y que recuperan esas trayectorias de las mujeres desde este lado, y no solo como las esposas de o las hijas de, sino como el valor propio de sus propias producciones, actividades, agencias, en esos términos. Y que también otra manera, y vuelvo quizás a algunas cosas, no todas eran feministas. Claro. Eso es lo interesante, digo. Las anarquistas, por ejemplo, que Dora Barranco las denominó como un movimiento contrafeminista, hoy en día hay otras autoras como Ledesma Prieto que dice, bueno, no, las anarquistas no las podemos pensar como contrafeministas. Tenían su propia identidad en la lucha obrera y de las mujeres como anarquistas, y desde ahí se posicionaron. Y las anarquistas escribieron mucho. Digo, la prensa tenía un lugar central en términos de lo político en estas primeras décadas, pero también formaban asambleas, daban clase, eran maestras. Digo, muchas ocuparon lugares como maestras y desde ahí tejieron posibilidades. Iban a la huelga, hacían movilizaciones. Es interesante todo ese escenario y además diverso, ¿no? Digo, también el término feminismo, que hoy en día lo tenemos nos suena tan fácil. Sí. En la Argentina el concepto tiene un origen a fines del siglo XIX, o sea, se lo escucha y se lo nombra, y quizás con un enfoque muy diferente a lo que hoy entendemos como feminismo. Se hablaba de labores de la mujer, sobre todo lo que era en el escenario de la prensa, o actividades vinculadas a las mujeres. Y hay otra referencia, que es la de Ernesto Quesada, que él sí lo vincula también a la lucha de las mujeres por sus derechos civiles. Después, quienes son los primeros en acuñar el término feminismo son los socialistas. De hecho, durante muchos años se confundía el socialismo con el feminismo. Y el anarquismo utilizaba el feminismo como una forma de cuestionamiento a la lucha del socialismo, en términos que consideraba que, obviamente, el anarquismo, protestando en términos de la institucionalidad y las dimensiones burocráticas, decía, bueno, la lucha del socialismo es una lucha burguesa que deja de lado o no reconoce del todo las demandas de los obreros, de la clase, clase no en esos términos, sino del movimiento trabajador. Así que bueno, digo, esas cosas que quizás hoy nos llegan tienen diversidades y han cambiado a través del tiempo, ¿no? Digo, la historia nos permite justamente pensar o acercarnos en esos términos de qué es lo que pasó, por qué, sobre todo el por qué, bueno, y cuánto de eso aún perdura y cuánto hemos transitado, caminado hasta el día de hoy. Luna, realmente dan ganas de sentarse a leer tu investigación. Esperamos que después, bueno, tu tesis sea publicada y podamos hacernos de ella, porque realmente es interesante pensarlo en un marco país, en un marco provincial y en un marco regional. Este ejemplo que vos diste de estas mujeres de las canteras en Tandil da cuenta de que no siempre pasa todo en las grandes ciudades, que al interior también los movimientos llegan, la gente se interesa, y en este caso mujeres, como vos bien decías, que han pasado como anónimas, han hecho mucho por la historia de cada lugar. Sí. Yo sobre las mujeres en las canteras no estoy investigando. Esto forma parte, y quiero de paso mencionar, de un proyecto de extensión en el que está a cargo José Olivera, y en el que yo he participado. Del movimiento de las mujeres en las canteras conozco, más allá de la participación en ese proyecto.
Yo me estoy concentrando en las mujeres que escribieron en la década del siglo XX. Uh-huh. Ahí es más específico el recorte de mi tema. Quizás la discusión o el aporte central está desde qué perspectiva me paro a pensar esos escritos de mujeres, que tienen que ver con los estudios de los afectos y de las emociones. Históricamente, hasta hace muy poco, se consideraba que lo afectivo, lo emocional, correspondía al plano de lo irracional, obviamente ligado a la idea de que las mujeres éramos emocionales y no teníamos la posibilidad de razonar y por lo tanto tampoco de participar en actividades políticas. Desde los años 80, con el giro afectivo, se empieza a discutir la ausencia de politicidad en lo emocional y afectivo, y desde ahí nos aproximamos a pensar emociones, afectos que estaban como, entre comillas, desprovistas de lo político y que en realidad forman parte o tienen potencialidad política. Desde ahí es donde incursiona mi tesis en pensar, por ejemplo, una cuestión como la dimensión amorosa, ¿sí? Esto de que las mujeres tienen la capacidad de amar, es algo que las mujeres reapropian como un término para construir sus caminos políticos. Uh-huh. Eso es mi hipótesis en algún punto. Y yo las busco estas dimensiones en sus escritos. Luna, no me queda más que agradecerte primero por tu tiempo, después por tu buena predisposición siempre de estar dando una mano, y tercero por traernos esta temática y por también invitarnos a pensar sobre estas mujeres, sobre esta nueva perspectiva, al menos para muchos va a ser nueva, sobre estos giros historiográficos y sobre todo por ponerte al hombro este HDM que va con muchas ganas hecho y pensado a la reflexión colectiva. Genial. Bueno, me alegro un montón. A mí me parece que es siempre necesario este tipo de espacios, así que yo agradezco mucho la invitación a compartir y a dialogar juntas. La otra vez habíamos hablado de otro tema, pero ahora, bueno, este tema me toca más de cerca en términos de lo que me gusta, y me parece que es fundamental seguir volviendo a la historia y volviendo a nuestro pasado, porque esto no es una reflexión mía, sino que es una reflexión de Mark Bloch, que él hablaba de ir al pasado para entender nuestro presente y preguntarnos en el presente para ir al pasado. Digo, esos diálogos constantes de la historia me parece que son sumamente necesarios, más en estos momentos, en estos tiempos que corren. Digo, es necesario revisitar esa historia y también preguntarnos desde dónde nos estamos parando para pensar ese pasado y justificar o argumentar esos recortes que hacemos, porque los hacemos, bueno, por qué y qué es lo que queda por fuera de. Así que bueno, muchas gracias, Angie, por el espacio. A vos, Luna, y a todos nos volvemos a ver en el próximo Historia de Miércoles. Chau, chau.